Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro conversatorio de todos los jueves. Hoy muy especialmente le damos la bienvenida al doctor Hugo Vega, médico psiquiatra de Puebla, en México, Claudia Ramos de la red que nos acompaña hoy nuevamente. Espero que le podamos sacar mucho provecho a este conversatorio, como siempre, que lo hacemos de cuidadores para cuidadores. Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer por el chat y no, yo las estoy compartiendo. Entonces estamos a sus órdenes, sigamos muy atentos a sus... Claudia, por favor. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de nuestro café del jueves. Hoy, para la Red Latinoamericana de Cuidadores, es muy grato placer contar con la presencia del doctor Hugo Vega, psiquiatra, especialista también en temas del adulto mayor, que es uno de los temas que la red trabaja con bastante amplitud y con mucho interés, pero que para el día de hoy nos va a acompañar para aclarar algunos temas con respecto a la medicina del dolor en relación a los cuidados paliativos. Como hemos hecho algunos programas con respecto a cuidados paliativos, ustedes saben que estamos hablando con pacientes que están en final de vida, afrontando ya la parte final de sus enfermedades crónicas y que por razones que la vida los ha llevado, tiene que ser asistida y apoyada por un equipo interdisciplinar. También sabemos que todas estas situaciones afectan directamente a su entorno, a la familia, a la comunidad, y por esa razón nuestro interés siempre es hacer abordajes para que cada vez tengamos más claridad sobre estos temas, podamos encontrar unas herramientas que nos ayuden a superar estas situaciones y que cada vez, en un término muy especial, sean muy saludables. Nosotros hablamos del tema de la enfermedad, pero una enfermedad también puede ser llevada dentro de un camino saludable con la comprensión de todos estos elementos. Entonces, sabemos que la medicina del dolor es aplicada directamente por especialistas. Vamos a saber qué tipo de especialistas son los que trabajan en estos equipos. Vamos a tratar de dimensionar lo que es el dolor como paciente, la persona que lo siente y cómo se afecta, cómo es difícil de traducirlo, pero se puede manejar a través de estos conocimientos, cuándo acudir a esta medicina y cómo especialmente desde la psiquiatría, porque finalmente cuando nosotros estamos afectados por un dolor, no solamente estamos afectados dentro de los órganos, sino a nuestra mente, a todas nuestras capacidades, y esto va a ser bastante difícil para todos. Entonces, hoy vamos a tratar de que esto sea aclarado, por lo menos a abrirnos unas luces en este tema. Entonces, doctor Vega, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá la gente pueda preguntarnos. Nosotros siempre esperamos que nos pregunten porque las preguntas nos llevan a saber que estamos cumpliendo una labor y que verdaderamente estamos aprendiendo. Sin embargo, nosotros acá, particularmente desde este escenario, siempre es un aprendizaje constante. Entonces, doctor Vega, buenas tardes. Quiero que se presente y luego sí vamos a ver con nuestra primera, por lo menos nuestro primer tema a trabajar en este conversatorio. Claro, Cuéntenos, doctor. claro que sí, mucho gusto. Pues mi nombre es Hugo Vega, soy médico psiquiatra, psiquiatra especialista en el adulto mayor y pues bueno, actualmente ejerzo con la medicina privada y también un poquito de la docencia aquí en Puebla, en México. Muy bien, qué rico. Estamos desde México, bien, siempre nos acompaña. México ha sido una buena referencia para nosotros como red latinoamericana, qué bonito. Bueno, doctor Vega, si podemos dimensionar, si podemos hablar antes de quienes aplican medicina para el dolor, hablar lo que significa un dolor total, como se llama nosotros desde cuidados paliativos, viendo cómo una persona está en ese escenario, qué es un dolor y cómo puede afectar a las personas. Bueno, nosotros conocemos el dolor como una sensación nociva que es percibida a través de alguno de nuestros órganos y principalmente a través de la piel
pero también se puede percibir a través de los músculos de las articulaciones y que genera incomodidad en diferentes grados, desde una molestia leve que puede ser imperceptible o a veces poco perceptible y que no genera una incomodidad grande, hasta una molestia que nos genera una dificultad para realizar las actividades que normalmente hacemos. Si bien esta sensación nociva es percibida en todo el cuerpo, hay diferentes factores que entran en juego para la percepción de este mismo dolor, y en ocasiones puede ser secundario a alguna situación como una lesión, como una lesión a nivel de la piel, una herida, una raspadura, hasta una disfunción en alguno de los órganos. Sabemos que esta sensación nociva y desagradable puede ser, como les comentaba, desde algo leve hasta algo sumamente insoportable. Algo leve que yo puedo realizar mis actividades sin ningún problema, y hasta algo insoportable que me mantenga en cama y que no me deje realizar mis actividades tal como yo quisiera. Dolor crónico. Hay desde este dolor que puede ser pasajero, que ya sabemos que cuando llegamos a los 30 nos empieza a doler tenemos una molestia, que porque ya me caminé mal, que porque el zapato ya me lastimó, o porque el cuerpo pues cobra factura en cuestión de que me empiezan ya a doler las articulaciones, que llega el frío y me empieza a generar molestias, y que puede ser pasajero hasta un dolor que se vuelve constante y que es parte de un proceso inflamatorio crónico y que genera un problema mucho más grande y que es secundario a procesos inflamatorios crónicos que parten de algún órgano en específico o de varios órganos. Por supuesto, no podríamos imaginarnos cuando una persona está sufriendo de este dolor en tanto tiempo y cómo se afecta todo su entorno y todo puede afectar, pues en ese caso, desde su punto de vista, pues la parte psíquica, la parte de la psiquis, la parte mental, porque ahí perderíamos mucho control. Hablemos entonces, antes de ¿qué es la medicina para el dolor, la medicina del dolor? La medicina del dolor, bueno, es una rama de la medicina que se especializa principalmente en identificar este tipo de sensaciones nocivas y ver la causa que está generando esta condición, y sobre todo tratarla y rehabilitarla cuando es posible, pero principalmente guiado hacia ese tipo de dolor crónico que muchas veces tiene una causa específica o que otras tantas no la tiene. Principalmente la medicina del dolor va muy de la mano de procesos crónicos y degenerativos o incluso vitales, como la presencia de un cáncer. Y bueno, sabemos que en procesos de ese tipo pues hay muchas intervenciones, desde el identificar la tumoración, en realizar los estudios, en generar las resecciones, y también de acuerdo a las localizaciones de estos, pues ver qué tanta afección hay a nivel nervioso o a nivel muscular. Y bueno, pues sabemos que en este tipo de intervenciones muchos de los pacientes no solamente sufren la resección de esa tumoración, sino a veces afectación a nivel nervioso, a nivel muscular, o resecciones de parte de músculo, de parte de hueso, y eso impacta muchísimo en el sistema nervioso central, que genera precisamente esta sensación nociva que puede cronificarse. ¿Cuándo se acude uno a un equipo especializado o una unidad de medicina para el dolor? ¿Cuándo ya es definitivo? ¿Quién lo recomienda? ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, sabemos que hay condiciones normales, procesos infecciosos, procesos crónicos, que si bien generan molestias, no precisamente necesitan de un área especializada en medicina del dolor, sino aquellos que ya la vida del paciente está en torno precisamente a la ausencia o la presencia de esta manifestación, y sobre todo dolores intensos. Desafortunadamente, pues sabemos que el dolor es algo
que puede ser subjetivo, porque no hay hay mediciones subjetivas del dolor, pero no podemos cuantificar específicamente si tiene un 100 de dolor o un 20 de dolor desde el punto de vista como lo pudiera ser el azúcar o los niveles de glucosa, sino que es una percepción muy personal de esta situación. Por lo regular en los padecimientos crónicos que tiene que ver con algunos trastornos motores o algunas lesiones o algunas enfermedades, sea como muy graves, son las que requieren precisamente el manejo de dolor por un grupo de especialistas. ¿Cómo cuáles, doctor? ¿Cuáles es esas especialidades que manejan este tema? Bueno, en el adulto mayor vemos que comúnmente cursan con dolor, principalmente en piernas, ¿no? Sabemos que muchos son muy frágiles y llegan a sufrir caídas, a sufrir golpes, a sufrir molestias en algunas articulaciones, sobre todo en aquellas personas que tienen masa muscular en exceso o grasa en exceso y que llegan a ser obesas, pues hay un momento en el que las articulaciones se desgastan y estas condiciones pues requieren de un especialista a nivel de rehabilitación, fisioterapeutas, rehabilitadores físicos, médicos del deporte, que ayudan a que esta situación disminuya. Si bien en algunas ocasiones la fisioterapia puede ayudar a disminuir esta condición, en otras ya se requiere un equipo un poco más especializado e incluso se necesita algún tipo de medicina que tenga mayor influencia sobre esta situación. Y es ahí donde entran algunos médicos especialistas en dolor, principalmente que son rehabilitadores o médicos anestesiólogos, que ellos son los expertos en cuestión de la utilización de algunos fármacos que que nos ayudan a disminuir precisamente estas situaciones. Entendemos que esos fármacos a veces son muy fuertes y producen unos efectos, pues en realidad el dolor, unas disociaciones o las personas pierden mucha conciencia. ¿Podemos hablar un poquito de ese tema? Sí, de hecho hay muchos medicamentos que se utilizan y sabemos que, bueno, a los médicos nos critican por mandar paracetamol para todo, pero son medicamentos que pueden ser utilizados desde medicamentos de uso común, como los normales, analgésicos suaves, hasta analgésicos ya mucho más potentes y que incluso requieren receta médica para su venta, que son medicamentos controlados porque no pueden estar de venta libre debido al alto potencial de adicción, que si bien este tipo de medicamentos actúan sobre ciertos receptores que pueden disminuir el dolor, también esos receptores pueden generar una condición en la que solamente ese medicamento quita la sensación nociva y genera el bienestar del paciente. Entonces, muchas veces se puede uno llegar a ser adicto desde medicamentos básicos, les decía, como un paracetamol, como un ácido acetil salicílico, hasta medicamentos que ya requieren este tipo de recetas y también de control. Sí, porque por eso es la claridad de que esto debe ser recetado, es controlado y que debe ser manejado por expertos, porque muchas veces de todos estos problemas de la creencia de que yo con solo aliviarme el dolor voy a estar bien, pues puede ocasionar efectos muy grandes en los pacientes o en la vida de esas personas. Ahí entonces usted aconseja que es mejor estar muy pendiente de lo que diga el doctor a pesar de lo que le diga. Sí, no, definitivamente. Y no solamente está este equipo de profesionales, de médicos, sino que también en cuestión de salud mental, pues sabemos que esta percepción puede ser algo más grande o más elevado cuando hay alguna condición de tipo psicológico o de tipo psiquiátrico que esté haciendo más grande esta molestia. Y es ahí donde entran algunos psicólogos o psiquiatras que con técnicas específicas como el uso de la
técnicas cognitivo-conductuales ayudan a que el paciente vaya también teniendo como cierto control sobre su cuerpo y sobre sus sensaciones, y esto ayude a que aminoren estas molestias con algunos ejercicios de respiración, con algunos ejercicios de meditación, y eso también ayuda a que disminuya la cantidad de fármacos y la dependencia, que si bien esta dependencia a los fármacos puede ser física, también puede ser una dependencia psicológica, y es ahí donde entra el trabajo de este tipo de profesionales. Ok, por aquí apareció una pregunta que dice, ¿qué concepto le merece la terapia neural y en qué consiste? Que se conoce algo de esto. Hay algunas terapias neurales en las que se estimulan, bueno, ciertos nervios y también algunas resecciones a nivel nervioso que ayudan a disminuir precisamente este tipo de situaciones. Y eso, bueno, pues lo hacen muchos de los especialistas, tanto neurólogos como anestesiólogos o algunos cirujanos que también llegan a ser especialistas en dolor. Sirven mucho, pero no todos los tipos de terapias son para todos los pacientes. Obviamente tenemos que hacer como un análisis de cada uno de los pacientes, pero definitivamente sirven muchísimo ese tipo de terapias. Vale, pues hay un aspecto bien importante que quisiera tratar acá, que es que cuando nosotros estamos hablando ya de situaciones ya no curativas, cuando tenemos ya el diagnóstico de que ya no se puede curar, sino que ya estamos en una fase terminal, hay un hecho de que pareciera que no hay nada más que hacer, y específicamente en el ejercicio de lo paliativo también está la medicina para el dolor, está la farmacología que nos ayuda, pero también hay muchos mitos alrededor de ella. Por ejemplo, cuando la gente dice yo no quiero que sufra más, que son las personas que están alrededor del paciente, pero entonces cómo determinar o cómo entender cuándo no está sufriendo, cuándo es el dolor y cómo se puede equilibrar y dar un camino saludable para este caso. Al respecto existe mucha controversia. Sabemos que cada país tiene como su legislación acerca de ciertas situaciones específicas, y hay lugares en los que pues sabemos que hay condiciones como lo pudiera ser la eutanasia, que se permite dentro de algunos países precisamente para aminorar este tipo de molestias, este tipo de situaciones. Sin embargo, pues bueno, la medicina está avanzando demasiado, pero muchas veces caemos en un error en esta parte de que queremos la calidad de vida y aumentar la vida, sobre todo, el aumentar el tiempo de vida de las personas. Muchas veces nosotros como médicos caemos en este error de querer seguir curando al paciente cuando ya tiene muchas situaciones que lo están haciendo sufrir muchísimo más. El prolongar la vida no precisamente hace que tengan una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, pues esto es un trabajo ético que tenemos que trabajar mucho los médicos y también los familiares en cuestión de cuándo yo ya tengo que limitar cierto tipo de medicamentos, o cuándo ya no realizar cierto tipo de maniobras, o cuándo ya no estar generando mayor problema o mayor condición, porque si bien muchas veces buscamos el bienestar, o bueno, la mayoría de las veces buscamos el bienestar del paciente, no podemos cuantificar cuándo dejar de dar cierto tipo de fármacos, porque muchas veces los pacientes crónicos que llegan a tener algún tipo de deterioro o algún tipo de déficit no pueden manifestar que sienten este tipo de dolor y ya no pueden tomar decisiones. Yo lo veo mucho, incluso recuerdo mucho que no es una cuestión de un dolor demasiado fuerte que requiera un tratamiento específico, sino recuerdo mucho una paciente con demencia que tuvo un cuadro de agitación y le ajustamos los medicamentos psiquiátricos y no mejoraba, y le aumentamos y no mejoraba. Ya después de haber hecho la exploración física, de haber hecho una revisión de laboratorios, no encontrábamos cuál era el origen de su agitación, y el origen de su agitación fue una uña enterrada. Y se ponía muy agitada por una uña enterrada, y tampoco era una condición bastante grande como muchos pudieran tenerlo, porque sabemos que
hay familias que tienen mucho cuidado en estar viendo de arriba abajo a sus familiares, y esta familia lo tenía. Era un pedacito, una parte muy mínima, y estaba generando dolor y estaba generando agitación. Esto lo comento porque muchas veces no identificamos de manera específica cuál es el origen de la situación, porque el paciente ya no lo puede referir. Esta paciente estaba en una edad avanzada y ya no podía decir, me duele ahí, me duele el pie y por eso estoy agitado, porque también tampoco tenía una infección, no tenía una infección en su pie. Y entonces, en la tercera consulta, de estar revisando todo, revisamos los pies y entonces ahí salió, sabemos que, bueno, la revisión de pies a veces en el consultorio de general, en la medicina privada, no es algo de todos los días, ¿no? Pero tenemos que estar buscando. Y muchas veces este tipo de pacientes pues ya no saben interpretar de dónde viene esa situación. Entonces se le cortan las uñas y tranquila. Entonces vuelve la tranquilidad. Tuvimos que quitar los medicamentos que ya habíamos dado para el dolor, porque no sabíamos de dónde venía, los medicamentos que quitaban la agitación. Y bueno, pues tenemos que estar como muy al pendientes precisamente de ese tipo de situaciones, ¿no? Claro que sí, o sea, esto para recordar que todos formamos parte de un equipo que es falible, que puede fallar o que puede estar de pronto dejando de lado algunas determinaciones. Creo que más hacia adelante también podemos determinar que cuando uno habla de dolor, uno no lo puede dimensionar solamente a partir de su percepción y máxime si está por fuera de ese cuerpo y no sabe qué puede ser tanta la molestia o qué puede causar a nivel mental también o a nivel de desesperación. Había una pregunta ahí sobre el hecho de la homeopatía o ese tipo de medicinas alternativas que qué opinaba o cómo era su participación en estos eventos. Yo como psiquiatra no estoy alejado del uso de homeopatía, de medicina tradicional, de otro tipo de medicinas. Lo que nosotros tenemos que ver es precisamente la mejoría al uso de cada una de las medicinas que utilizamos, porque a fin de cuentas un té te puede quitar el dolor, a una persona se lo puede quitar, pero a otra persona no se lo quita. La homeopatía es algo también que tenemos que estar teniendo con mucho cuidado, porque muchas personas creen en la homeopatía y hay muchos médicos que ¿no? Que llegan y a la homeopatía la minimizan. Cierto es que muchas personas salen de sus molestias físicas, de sus alergias, con el uso de la homeopatía y sirve, pero obviamente en algunos procesos crónicos ya mucho más avanzados, habría que valorar qué tanto el paciente mejora con el uso de este tipo de medicinas. Pues la verdad es que afortunadamente en la evolución de todas estas cosas se ha abierto el espectro y se ha dado la bienvenida a todos estos saberes que no son recién nacidos ni recién aparecidos, sino también llevan tiempo trabajando en esto de la medicina, toda lo que es la medicina alternativa, lo bioenergético, la homeopatía, lo que se llama medicina natural biológica, que definitivamente tienen unas formaciones bien fuertes y que ayudan y que de verdad uno puede tener acceso a ellas. Yo pienso que a usted toca un tema de la creencia, ¿no? De que no creo, sí creo. Por supuesto, no se trata ni de negarle el valor a la alopatía y a la medicina, sino también de cómo participa y cómo se puede ayudar desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo que si esa pregunta venía es porque cuando uno está en una situación crítica, no solo de dolor, sino de terminación de vida o de cuando ya la situación está en un extremo, en cualquiera que sea la enfermedad, pues uno necesita muchas ayudas y hay sí como entre comillas, alternativas. Exactamente. Doctor, usted hablaba, por ejemplo, este caso que nos acaba de mencionar que me parece, digamos, muy ejemplizante porque uno a veces busca muchas cosas grandes, ¿no? Habla de sufrimiento, habla de dolor, habla de que yo no quiero que esto pase, pero fíjese un detalle tan importante porque el dolor, hay una subjetividad también en el dolor, ¿verdad, doctor? O sea, Sí, precisamente ese es el problema del dolor, la subjetividad, porque muchas personas pueden no tener dolor ante una situación grave. Yo recuerdo varios amigos, yo jugaba fútbol y veía amigos con golpes muy fuertes o incluso hasta con fracturas en el deporte
y que no se quejaban de dolor, ¿no? Hablamos de esta parte del umbral del dolor, que muchas personas tienen un umbral muy alto de dolor y a pesar de todo lo que están pasando, no se quejan precisamente de dolor. No es que sea subjetivo, sino que la persona lo siente de una manera distinta y objetivamente la persona lo siente. Y a veces una cosa mínima la siente demasiado, pero muchas veces hay factores asociados a por qué está teniendo una mayor percepción del dolor o una menor percepción del dolor. Sabemos que incluso hay algunas condiciones genéticas en las que las personas no sienten el dolor y es un peligro no sentir dolor porque pueden quemarse, pueden lastimarse, pueden tener procesos infecciosos y al no sentir el dolor no notan el peligro en el que pueden estar porque no sienten la fiebre, no sienten los cambios de temperatura, no sienten precisamente la inflamación el dolor por la inflamación, y eso también es una condición que puede llegar a ser inadecuada y patológica, ¿no? Y que pone en riesgo a las personas que lo tienen. Principalmente esa es una condición con la que se nace y los niños la llegan a presentar. Y hay que estar como muy al pendiente de eso. Por otro lado, hay personas que son sumamente sensibles a esta condición del dolor, pero muchas veces no es que realmente la persona haya nacido sensible a la condición del dolor, sino que hay factores como la depresión o como la ansiedad. En la ansiedad, en los procesos ansiosos, el cuerpo sufre. El estrés hace que estas personas estén teniendo manifestaciones de dolor en muchos lados, en muchas zonas, en el dolor en el pecho, en el dolor en el estómago, el dolor en alguna otra parte, el dolor de cabeza, la migraña, por ejemplo, que muchas veces no puedes decir lo que yo decía al principio, ¿no? De tienes un 100 de migraña, no, o un 100 de dolor en la cabeza. No se puede cuantificar desafortunadamente desde el punto de vista externo, sino que tenemos que hacerle mucho caso al paciente sobre lo que está sufriendo. Pero te comentaba, esta parte del proceso de tener ansiedad, en la ansiedad se sienten muchas molestias y incluso algunos contactos físicos leves pueden llegar a ser bastante inquietantes o dolorosos para las personas que están teniendo estas sensaciones desagradables, ¿no? Y la sienten, y muchas veces también nosotros minimizamos precisamente esa situación, porque es muy común que las personas tienen un ataque de pánico y tienen esta sensación de presión torácica y un dolor muy fuerte, y dicen, ya me estoy infartando, voy al médico, llego al hospital, me toman un electrocardiograma y me dicen, ¿sabes qué? No tienes nada, vete a tu casa. ¿Cómo no tengo nada? Sí, lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que sí hay técnicas para ver esta parte de la conducción nerviosa y sobre todo qué tanto está funcionando de manera adecuada esta conducción eléctrica en algunas partes del cerebro, pero una cosa es cuantificar la parte eléctrica y otra cuantificar el dolor. Y es ahí donde entra el trabajo nuestro, identificar por qué el dolor se está percibiendo con tanta fuerza y es tan incómodo para las personas que lo están sufriendo, ¿no? Entonces, ahí nosotros como médicos psiquiatras tenemos mucho trabajo porque debemos identificar qué condición anímica está generando este tipo de situaciones. Y es una alerta, fíjese que usted ha tocado un tema bien importante porque la mayoría de las personas cree saber cómo le duele al otro a partir de su percepción. Entonces, eso que usted acaba de mencionar de minimizar, entra cuando a uno le dice, o cuando uno está trabajando, cuando está al lado de ese paciente, o está de esa persona que uno está cuidando, uno dice, ay, que estás necio, o que eso no es, y tratando de interpretar algo que uno no puede dimensionar. Por eso el tema del dolor es un tema, digamos que muy sensible, si se me permite la comparación, porque uno no lo puede medir a partir de lo suyo. Hay una cosa que quería preguntarle, doctor, por ejemplo, la parte visual, cuando nosotros hablamos de sufrimiento y vemos a otra persona en ciertos grados o en ciertas heridas o ciertos traumas que son a la vista muy fuertes, uno trata de asociar más sufrimiento que dolor ahí en ese caso. Entonces, ¿cómo hacer para mejorar esa percepción? Bueno, este sufrimiento puede partir del dolor tanto físico como emocional. Exacto. O de alguna condición diferente. Obviamente nosotros tenemos que buscar cuál es como la causa que está generando esta molestia.
Hace rato te comentaba de lo de esta paciente que tenía un dolor en el pie y se manifestaba con agitación. Sí. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes que tienen demencia o adultos mayores que ya tienen una condición crónica y que tienen un problema neurodegenerativo o un trastorno neurodegenerativo, no pueden identificar precisamente esta fuente de dolor y la manifiestan de otro modo, con agitación, con agresividad, con quejas constantes, con movimientos constantes, con ruidos, con vocalizaciones, con estas quejas en las que de sufrimiento emocional y muchas veces es físico. Ajá. Nosotros sabemos que, hoy en día sabemos que los procesos como depresión y ansiedad son condiciones que generan un estado inflamatorio crónico. Y este estado inflamatorio crónico a la larga puede generar dolor también. Y este dolor, incluso en algunos procesos agudos como psicosis, en algunos artículos se habla del uso de antiinflamatorios para disminuir la inflamación y para disminuir también parte del dolor que se pueda llegar a generar. Entonces, este tipo de condiciones hacen que muchas veces cuando el paciente está con un proceso neurodegenerativo y ya no identifica lo que está sintiendo, manifiesta su dolor en otra situación, principalmente con las quejas, con las idas al médico, con la ansiedad, o también está esta parte, ¿no? De que el paciente dice, ay, me está doliendo, y se queja de dolor y sufre por el dolor, llega con el doctor y nada más con el hecho de ver al doctor ya se siente más tranquilo y más relajado, no porque el doctor esté muy guapo, o sea, antiinflamatorio o para el dolor, sino porque el hecho de que vea al doctor es una sensación de tranquilidad porque sabe que de algún modo le puede ayudar y eso habla de que tiene una situación estresante que le está generando inquietud, intranquilidad y que se traduce en dolor en alguna parte de su cuerpo. Y no es que no le duela, no es que realmente con ver al doctor ya se le quitó el dolor, porque regresa a su casa y le sigue doliendo, pero ve al doctor y siente esta emoción positiva con la situación que está viviendo y entonces se siente aliviado de algún modo. Y entonces ese sufrimiento que estaba teniendo encuentra un alivio al saber que la persona está teniendo la atención que requiere y que en algún momento en casa ya no se da, porque obviamente la queja constante hace que lo que hay alrededor pues tenga un impacto negativo para con la persona y también para con la familia. Y es aquí donde entra no solamente el profesional que trata el dolor directamente, sino el trabajo fuerte de los psicólogos y de los tanatólogos que tienen que ayudar a la familia a entender todo este proceso de el dolor que está sufriendo la persona que tiene esta condición y también cómo impacta en su salud y cómo puede ser diferente el manejo que nosotros tenemos que dar desde el punto de vista psicológico, social, familiar, que puede ayudar grandemente a que este manejo del dolor pues no tenga tanto impacto o que al menos disminuya un poco el impacto en tanto en el paciente como en la familia, porque que el hecho de que la familia entienda este proceso de dolor ayuda mucho a que el cuidado sea completamente diferente. Perdón. ¿Sí? Sí, se nos fue un poquito el sonido, pero no, estábamos hablando de cómo se trata cada paciente y cada familia es diferente. Otra vez tenemos dificultades de sonido, doctor. No lo escuchamos. No. Parece que tuvimos un problemita de sonido.
Había una pregunta que estaba ahí en el chat. Aló, Juan Carlos, ¿me oyes? Sí, Claudia. Sí, Claudia, precisamente te iba a hablar sobre eso, que la hace Vale. Gloria Carleón desde Ecuador, que es la directora de la red en Ecuador, que creo que es muy pertinente la pregunta. Y eso hablábamos cuando íbamos a arrancar ese conversatorio. Que los pacientes sufren mucho con el dolor y la familia igual. Que habláramos un poco de la voluntad anticipada y qué piensa de esto con respecto al dolor. Bueno, voy a adelantarme un poquitico, pues el doctor desde su punto de vista profesional desde la psiquiatría tendría un aporte, me imagino, gigante, pero sí en el camino del manejo de un final de vida, el hecho de que con anticipación habíamos hablado de cómo queremos nosotros que posiblemente sea nuestro tratamiento y nuestras intervenciones al final, ayuda muchísimo a aliviar dolor tanto a la familia, porque no se están tomando responsabilidades propias y percepciones propias, sino teniendo en cuenta toda esa trayectoria de vida, toda esa forma de vida y la personalidad, que es lo que estábamos hablando de cómo el dolor se centra, estamos trabajando con la persona, estamos hablando con sus ideales, con sus sentimientos, con sus emociones, y por supuesto si está consciente y quiere hacer las cosas, pues nos ayudan muchísimo a como personas responsables transmitir y traducir todas esas emociones. ¿El doctor ya está ubicado o no, doctor? Pusimos a hacer gimnasia el doctor Vega por toda la casa. Lo que pasa es que sí, son temas, este tema es muy interesante porque normalmente nosotros no le damos a veces la importancia a una disciplina tan importante, a una especialización como la psiquiatría y todo lo que aporta para nuestro sistema de salud. No solamente en la parte de cuando estamos enfermos físicamente, sino también cómo nos hemos afectado por todo ese mal manejo de emociones o otras situaciones, como dice el doctor, de estrés que nos han llevado a estar un poco enfermos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Ya nos puede escuchar? ¿Ya lo oímos? Hay algo con su micrófono, doctor. ¿No, ¿no lo logramos? Creo que no. Oh. Igual para el escenario de hoy teníamos como la pregunta de cuándo debíamos nosotros acudir a una unidad o a la medicina del dolor. Entonces, en enfermedades tan graves, tan vitales, por ejemplo, en un cáncer terminal, desde el momento en que se empieza el diagnóstico siempre existe dentro de los profesionales un apoyo para que nosotros podamos acudir a manejar ese tipo de situación de dolor. Lo que decía el doctor aquí es bien importante. Nosotros no podemos medir el dolor por lo que nosotros creamos que es o no es, o que ese gesto nos lo está diciendo, o qué tanto es el sufrimiento, sino realmente existen escalas de valor, existen formas especializadas sobre las cuales podemos indagar por qué está sintiendo este dolor esa persona, las causas físicas, las causas biológicas y también las causas emocionales y cómo afectan su entorno. Pues no sé cómo Claudia, sería. en el tema que nos expone aquí Gloria, y antes de la charla, como les decía, estábamos hablando aquí los tres, lo de la voluntad anticipada, que es muy complicado porque eso es un tema personal de la familia y los mismos médicos.
porque ahí viene un problema que hasta qué punto quiere uno que la otra persona viva, en qué condiciones. Doctor Vega, ahora sí lo tenemos, ¿cierto? Listo, ¿me escuchan? Ay, sí, ya no estamos. Pero Juan Listo, Carlos, doctor. una cosa, antes de que el doctor entre en él había tocado el tema y efectivamente, por ejemplo, desde la perspectiva de los cuidados paliativos se habla de que no se adelanta ni se retrasa la muerte, o sea, lo que se está tratando es de llegar a una comprensión de lo que es la calidad de vida, es cómo es viviendo esa muerte o cómo morir viviendo también, podríamos usar esas dos formas, y para eso pues están todos estos equipos especializados y por ejemplo desde la psiquiatría, que sería un aporte vital no solamente para la persona descubrir sus verdaderas necesidades, sino también para la familia. Entonces, doctor, pues ahí estábamos pendientes nos estaban preguntando sobre cómo mejoraba mucho o cómo alivianaba mucho el dolor cuando teníamos las voluntades anticipadas tanto para la familia como para el paciente. Bueno, aquí es una situación también bastante interesante porque obviamente pues nadie tiene la voluntad de morir y menos en una condición inadecuada. Por lo regular todos tenemos la idea de tener el final de nuestra vida en condiciones pues lo más óptima posible, ¿no? Quedarnos dormidos y no sufrir mucho. Desafortunadamente pues no es así, nuestro tiempo de vida se está prolongando, cada vez somos más longevos y con eso se están presentando patologías crónico-degenerativas que nos generan muchas molestias. Pero cierto es que esta parte de la voluntad anticipada es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque en algún momento nuestro cuerpo se va a deteriorar al grado de que ni siquiera los cuidados médicos o los apoyos médicos pueden generar una mejoría. Precisamente con respecto a este tema, pues hay mucha controversia, ¿no? Porque muchas veces la familia es la que decide qué se hace y qué no se hace. Y al decidir, pues prolongamos más el tiempo de vida, pero no precisamente generamos de vida. Sí, pero no precisamente generamos una calidad. Viven más, pero no viven mejor. Y en esta cuestión, pues es un tema que todos debemos tener en cuenta en cuestión de qué es lo que yo quiero para mis últimos momentos. Obviamente, si yo estoy en una condición en la que voy a salir física y psicológicamente bien y neurológicamente bien, pues obviamente todos queremos tener esa situación, ¿no? Pero desafortunadamente no. Y hay condiciones médicas que lo único que hacen es llegar a prolongar la vida, pero también poner en riesgo algunas otras situaciones. Por ejemplo, cuando la gente deja de comer, pues lo que nosotros buscamos es que siga alimentándose, que siga teniendo líquidos en el cuerpo. Y el hecho de tener una sonda es algo que también puede generarnos la probabilidad de infectarnos y de tener algún tipo de infección y de tener reflujo y de generar el reflejo nauseoso y que la comida vaya hacia pulmones y generarnos una neumonía, que es algo que los médicos tenemos que tener en cuenta porque si bien por un lado esto puede generar la preservación de la vida por tener alimentación y tener el suministro de líquidos, por otro lado me hace más propenso a tener otro tipo de enfermedades. El uso de sondas urinarias también me hace propenso a tener otro tipo de infecciones urinarias. El hecho de tener un tubo de respiración también me hace propenso a tener infecciones, pero no precisamente me genera una calidad de vida. En condiciones como lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, el coronavirus, pues mucha gente está sufriendo intubaciones porque se sabe que hay cuerpos que tienen una mejor, una adaptación adecuada a esta situación. Y esto está generando que se pone el tubo se ceda y entonces sabemos que en algún momento el paciente va a mejorar y va a tener una calidad de vida. Pero hay pacientes con enfermedades crónicas que definitivamente ya no van a tener una calidad de vida después de esa situación y que tienen mayor riesgo de una condición inadecuada, como lo pudiera ser precisamente esto, parte de las infecciones.
esta voluntad anticipada definitivamente es algo que nosotros debemos platicarnos a nosotros mismos, qué queremos en una condición desafortunada, y también que la familia lo tenga en cuenta, porque es cierto, la pregunta iba con base en esta parte del sufrimiento de la familia, y la familia sufre demasiado, pero el sufrimiento de la familia no va a hacer que mejore el paciente, sino la actuación rápida y específica sobre la situación. Desafortunadamente, el paciente puede estar dormido y sedado y tener esta vida un poco más extensa, pero nuestro sufrimiento como familiar y nuestra dificultad para desapegarnos de ellos y despedirnos de ellos no le va a dar una mejor calidad de vida. Entonces también es esta parte que nosotros como familiares debemos de entender. Y es ahí donde entra este apoyo tanatológico, en el que nosotros tenemos que estar muy al pendiente, si es que no tenemos las herramientas para decir adiós en el momento que se requiere, pues buscar una ayuda, un soporte espiritual, un soporte psicológico, un soporte tanatológico, porque a fin de cuentas, médicamente hay cosas que se pueden hacer y médicamente hay cosas que ya no se pueden hacer. Hay pronósticos malos en algunas condiciones y que muchas veces nosotros perpetuamos en cuestión de la prolongación de esta vida que ya no tiene una posibilidad de estar mejor. Entonces ahí nosotros como familiares debemos entender esta parte, que mucho podemos hacer hasta cierto punto, pero también el médico, muchas veces nosotros lo notamos como alguien deshumanizado cuando nos dice las cosas de manera tajante, pero nos las dicen porque es una realidad a la que nos enfrentamos. Y nosotros como familiares debemos entender ese proceso. Entonces, pues es muy válido que tú ya no quieras que te den una rehabilitación, un RCP, o es muy válido que no quieras tener una intubación. Y ahorita lo estamos viendo mucho en esta parte del coronavirus. Yo tengo muchos casos de conocidos que en algún momento llegan los familiares y me dijeron, pues mi papá me dijo que no quería un tubo, no quería morir en un hospital y lo tuvimos en casa. Y por el otro lado está, yo no quiero que mi papá muera, y a pesar de que me dijo que no quería estar en un hospital, lo llevé al hospital y ya no lo volví a ver, ¿no? Entonces, nosotros como familia tenemos que hablar de este tema. ¿Qué actitud tenemos frente a la muerte? Tenemos dos cosas seguras en esta vida, pues ya vivimos, ya nacimos y en algún momento vamos a morir, pero también tenemos la capacidad de elegir en qué condiciones lo queremos hacer, ¿no? Y por eso también está en proceso esta parte de la legislación acerca de la eutanasia. Si bien hay algunas personas que saben que en algún momento ya no hay una posibilidad de estar mejor, y nosotros tenemos que esforzarnos hasta donde se pueda. Va a haber un momento en que ya no depende de nosotros, sino de la reacción de nuestro cuerpo a lo que tenemos alrededor. La muerte, si bien es un tema controversial en muchos aspectos, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no, pues es algo que nosotros debemos tener en cuenta y debemos manejar todos los días con nosotros mismos, porque por mucho que queramos que nuestro familiar esté con nosotros, eso no le va a generar una calidad de vida adecuada. Y Sí, eso a la larga nos va a generar más dolor. es cuando el tema, por ejemplo, el concepto calidad de vida, no está relacionado solamente con respirar, con estar ahí acostado en una cama que posiblemente esté cómoda para alguien, no se sabe cómo lo está viendo. Y la dignidad, o sea, cómo nosotros olvidamos la dignidad de la persona porque la vemos indefensa o extremadamente vulnerable y solamente de pronto recordamos lo que queremos recordar. Usted hablaba, por ejemplo, de los médicos que dicen que las cosas las dicen tan tajantemente, y yo, digamos, dentro de las cosas que a veces uno observa también es que los médicos tampoco pueden hablar tan abiertamente porque las personas no quieren escuchar esto, o sea, sabiendo es que estábamos hablando de un tema crítico, no quieren resolver si se va a salvar y cómo se va a salvar, y encerrados en un círculo pues ahí como monotemático de que quiero que no suceda. Ahí entramos un poquito en la parte psiquiátrica, doctor. Yo sé que quizás de pronto con ejemplos o con cómo la mente se ve afectada, cómo podemos en un momento dado
también perdemos como ese control y cómo nos ven los demás y cómo podemos, pues por lo menos alcanzar esa dignidad como seres humanos, aún perdiendo competencias y están en un deterioro, por ejemplo, cognitivo bien fuerte. Esto nos habla de la resiliencia. La resiliencia es esta adaptación ante las adversidades y esta posibilidad de resolver cierto tipo de problemas ante precisamente esas adversidades. Decías de la calidad de vida, antes de tomar este último punto que tocaste, la calidad de vida. La OMS habla de que la calidad de vida tiene que ver con un bienestar y una posibilidad de realizar actividades de manera autónoma y de contribuir a la sociedad de algún modo. Y pues obviamente hay momentos en los que ya no se puede tener este tipo de situaciones, ¿no? Muchas personas, para ellos la calidad de vida, a pesar de la enfermedad y del dolor, es ver a sus familiares tranquilos, ¿no? Y esto es parte también del duelo y de la aceptación. Yo como psiquiatra pues veo a un adulto mayor y muchos de los adultos mayores que veo tienen procesos como el cáncer y ya en algún momento los doctores les dicen, ¿sabes qué? Tu cáncer está avanzado y tenemos de dos, darte tratamiento o no darte tratamiento. El darte tratamiento puede ayudarnos, pero es incierto y porque ya está muy avanzado, y el no darte tratamiento, pues bueno, indudablemente va a hacer que tu vida se acorte, ¿no? Entonces, la noticia es un duelo. Desde ahí empieza a vivirse el duelo. Desde que se empieza a sufrir físicamente, puedes empezar con este duelo de estoy perdiendo la salud. Y desde ahí en adelante se vienen muchos duelos que tenemos que trabajar y que si no trabajamos o que no estamos, no somos resilientes, pues obviamente lo vamos a ir sufriendo y con nosotros lo va a sufrir la familia. Y muchas veces sufre más la familia que uno de los pacientes. Los pacientes sufren mucho, pero la familia muchas veces sufre más. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que llegan y me dicen, yo estoy tranquilo, doctor, tengo cáncer, me duele, lo sufro mucho, pero es mi dolor. Y entonces los hijos vienen llorando y tratando de ver la forma de aumentar la calidad, el tiempo de vida de esta persona, cuando la persona que tiene la enfermedad ya aceptó de algún modo que el siguiente paso es la muerte. No sabe si es hoy, o dentro de 5 años, o dentro de 2 meses, o la siguiente semana, pero ya aceptó este proceso, porque en su resiliencia se adaptó a este proceso de saber que esto tiene un fin. El proceso del duelo tiene que trabajarlo también la familia, porque yo me acuerdo, hay una situación, todos estamos cercanos a la muerte en algún momento, y el proceso del duelo también entra desde de pensar, ¿qué le diría yo a una persona que va a perder a un familiar? Porque estamos acostumbrados a dar el pésame y lo siento mucho, ¿no? Pues no lo sientes realmente, ¿no? Lo siente la persona que lo está sufriendo, el familiar que tiene esa pérdida, ¿no? Y entonces, ¿qué palabras de confort podríamos utilizar para ese tipo de situaciones? Y eso entra desde qué palabras me gustaría que me dijeran a mí y qué palabras me digo yo a mí ante esta pérdida, ante este duelo, ¿no? Falleció uno de mis familiares y bueno, ¿qué es lo que esperamos? Pues que el recuerdo bonito de la vida de esta persona dure por siempre y que el dolor de su pérdida pase pronto. Entonces, en este proceso de duelo, tenemos que estar trabajando constantemente, tanto las personas que están sufriendo, como sufriendo la enfermedad, como la persona que hay alrededor, porque en algún momento uno sufre más. Ajá. Y nosotros como familiares a veces sufrimos mucho ante el hecho de la idea de ya no ver a nuestro familiar y desafortunadamente tomamos decisiones que pudieran tal vez no ser las mejores. Entonces, en esta adaptación tenemos que ver todo ese proceso de trabajo personal ante lo que es inminente, que es la pérdida de la vida, ¿no? Sí, eso siempre como que caemos en el entorno. ¿Cómo es la experiencia de la psiquiatría, doctor, con estos pacientes? ¿Cómo se comunica la psiquiatría con los pacientes y cómo nos lo logra traducir a los que estamos alrededor, apoyando, siendo soporte, siendo familia?
Bueno, pues cierto es que hay que entender que el dolor es muy personal. El dolor es muy personal. Lo que tú decías hace rato, yo no puedo sentir el dolor del otro, ¿no? Puedo entender de manera cognitiva cómo el otro está sufriendo y cómo lo está viviendo, pero no precisamente lo tengo en mi cuerpo del mismo modo que la persona que lo sufre, ¿no? Sí. Yo como psiquiatra, pues mucho de mi trabajo es ver si tiene alguna situación agregada, como pudiera ser este proceso depresivo, este episodio depresivo, estos problemas de sueño, esta ansiedad ante la situación inminente, cómo está reaccionando su cuerpo, este estado de alerta tan fuerte que llegan a tener, que les genera pues toda la inquietud, porque a fin de cuentas el tener esos procesos psiquiátricos afectivos puede generar mayor sufrimiento, tanto lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la percepción del dolor como este Sí. sufrimiento emocional que genera un abatimiento bastante grande. Pues desde el punto de vista de la psiquiatría, tú sabes que los psiquiatras trabajamos mucho con el uso de los fármacos, tenemos que Sí. ver que los fármacos tengan que no tengan combinaciones inadecuadas que les generen mayores riesgos o mayores efectos adversos. Tenemos que buscar el mejor fármaco o el fármaco más adecuado para la condición de cada una de las personas. Tenemos que abordar a la familia en ese aspecto de decir, a ver, ok, ya entendí que tu familiar tiene este proceso, tiene dolor, tiene esta situación inminente de muerte, pero tú cómo estás apoyando o cómo lo estás sufriendo, porque a veces al estar apoyando todo el tiempo, pues viene este desgaste, que es lo que hablamos todo el tiempo, del desgaste de cuidador, ¿no? Porque tienen un proceso bastante doloroso, tanto a nivel emocional como también físico. Yo ahorita pensando en esta parte del dolor físico, tengo una paciente que su mamá tuvo úlceras y ella tiene úlceras en las piernas, una úlcera de 5 años que no se ha podido quitar. Y cómo somatizamos esto, porque no se trabajan cierto tipo de dolores. Yo no pensaría, pues está muy maltratada. No, esta señora está muy bien tratada y tiene muy buenos médicos. Desafortunadamente, esta condición emocional no ha sido trabajada del modo adecuado porque ella tampoco ha estado abierta a esta situación. Okay. Porque se monta en esa situación de yo estoy bien, no pasa nada, todo está tranquilo, todo relajado, y entonces pues sí tiene un sufrimiento bastante grande y una carga emocional a grado de que su cuerpo está repitiendo lo mismo que tuvo su mamá. Entonces, pues tenemos que abordar esta parte emocional tanto del paciente que está sufriendo como de la familia, y tenemos que ayudarnos del profesional de psicología y del profesional de tanatología para poder entender todo este proceso, no solamente del dolor. Incluso el dolor pues nos genera un duelo, que es la pérdida de esta falta de dolor, ¿no? Que es el Sí. bienestar, y entonces la adaptación a eso es muy difícil, porque se adapta uno con múltiples quejas y con múltiples síntomas de sufrimiento. Entonces, importancia siempre va a cobrar importancia, como la familia que está alrededor me está acompañando. Y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, me doy el tiempo para preguntar a los familiares, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? Y entonces, ¡pum!, se sueltan. Y entonces, oye, ¿tú no necesitas un apoyo? Y al final terminan cediendo y diciendo, sí, la verdad es que sí. Porque muchos, al querer hacerse fuertes, no quieren que el papá o la mamá vea el sufrimiento o el hijo vea el sufrimiento, y ellos están quebrados. Y se nota, pero no lo aceptan o no lo quieren aceptar. Entonces aquí entra este trabajo psiquiátrico en el que debemos identificar el síntoma, la adicción, porque muchas veces se utilizan medicamentos para dormir, para relajarse, para tranquilizarse sin ir al médico, y esto tiene una consecuencia negativa a largo plazo, ¿no? Entonces ese es el acercamiento que nosotros tenemos a estos pacientes. Sobre todo lo que usted ha mencionado a largo plazo. En estas situaciones de dolor crónico, terminación de vida, de estar en etapas finales, pues empieza una dimensión que nosotros no podemos, aquí como que cobra otras medidas, que es el tiempo. El tiempo, ahí es cuando no sabemos si es tan largo o tan corto,
y definitivamente cómo nos está afectando, porque usted bien lo decía, casi que nosotros nos acostumbramos a estar acompañando, por ejemplo, a esa persona, así sea en condiciones que ya están superadas, que ya no van a trascender a otro momento, sino la gente sigue con ese apego a esas condiciones. Entonces, ahí es donde debemos tener claro que debemos tomar medidas, ser conscientes, tomar conciencia y apoyarnos en equipos especializados como los que hemos mencionado en el día de hoy. Creo que el tema es tan intenso, tan bonito que lo podíamos dividir en capítulos y que tendríamos necesidad de otros espacios. Yo creo que deben generar muchas inquietudes en nosotros como cuidadores. Debe generar una necesidad por entrar en el tema de la muerte, de cómo morirnos, de cómo enfrentarnos a todas esas dificultades de nuestros seres queridos o de nuestras personas cuidadas en este caso. Y bueno, creo que hoy hemos cumplido por lo menos una parte de ese tema. Juan Carlos, ¿tú querías decir algo? Sí, Claudia, eso, lo que tú dices es toda la razón. Es un tema que apenas lo estamos empezando a abordar y seguramente lo seguiremos trabajando. Pues lamentablemente el doctor Vega se le cayó la transmisión. Entonces, darle las gracias, se las daremos luego en nombre de todos los que participamos. Invitarlos a todos al próximo sábado a la charla que tendremos para los miembros afiliados y estudiantes sobre cuidados paliativos que va a dictar la doctora Claudia Ramos. Entonces las personas que estén interesadas, que sean desde miembro, afiliado, estudiante de la red, para poderles enviar el link con mucho gusto. Y dentro de 8 días nos veremos aquí nuevamente con otro tema de interés para todos, agradeciéndoles la participación y saber que siempre trabajamos por ustedes. La idea es poderles complementar los conocimientos que ustedes tienen y agradecerles por su participación. Muchísimas gracias y que estén muy bien.